Seguimos en Apuntes y recordá que podés participar por entradas para el cine de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos tenés que mandar un WhatsApp al 2615-174404. Y vamos directamente al tema que desarrollamos al principio del programa, que tiene que ver con la educación especial. Un 9 de agosto de 1949 justamente se establecía lo que es el derecho a la educación especial. Y por supuesto, en el marco de este día tan especial, porque es el Día Nacional de la Educación Especial, hay datos, hay cifras que tienen que ver con la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en lo que es la educación común, la educación de primaria, secundaria y también en nivel inicial en todos los colegios públicos y privados de nuestro país. Y para eso hemos convocado a la doctora Ana Sisti. Ella es decana de la Facultad de Educación, profesora, especialista en sordos y en terapia del lenguaje. Es por eso que le damos la bienvenida a Apuntes. ¿Cómo le va, Ana? Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un día importante, sobre todo por estos números que dan a conocer también desde a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional, en lo que tiene que ver con la educación especial, en donde más de 200.000 chicos están matriculados. Sin embargo, el 50% de estos chicos están matriculados en escuelas comunes. ¿Qué evaluación hace de esta cifra en este marco? ¿Es una evaluación positiva, negativa? ¿Qué es lo que falta? Bien, primero quisiera dejar como claro que Sí. hay cifras que quizás no son tan exactas. ¿Por qué? Ujú. Porque existe el derecho a declararme como persona con discapacidad o no Mm. cuando yo ingreso, me inscribo en un ámbito educativo determinado. Por lo tanto, una realidad va a ser el número que me da de aquellas personas que cuentan con el CUD, con el Certificado Único de Discapacidad, y aquellas personas que porque decidieron no sacarlo, porque es un Mm. derecho, o inscribirse en una institución educativa sin poner ante las autoridades o ante los docentes de las instituciones educativas que transitan una situación de discapacidad, estos números creo, o yo al menos no los tomaría como cifras cerradas o exactas. Bien. Eso como me parece que es Ujú. un punto como para dejar claro. Ujú. En relación a lo positivo o a lo negativo, o si estos números son alentadores o no, creo que todo va a depender de las personas. Porque muchas veces cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo común, consideramos que con que el chico asista a la institución educativa ya está transitando una situación inclusiva, cuando muchas veces esto no es así. Ujú. Y por lo tanto, en esos casos, yo no podría decir que es una situación positiva la que está sucediendo. Mm. Cuando vos tenés un chico en una escuela común que no participa de las actividades lúdicas con sus compañeros, que no realiza las mismas actividades académicas, pedagógicas, de alfabetización que sus compañeros, cuando en realidad está en el aula pero está haciendo otras cosas, y yo pondría en duda el término inclusión, Ujú. porque verdaderamente creo que por lo menos implica repensar, Ujú. ¿no? Sí, Ujú. perdón. Bueno, y entonces, eh, en esto tenemos que repensar cuál es la situación entonces hoy de la educación a nivel nacional, la inclusión en educación a nivel nacional. Más allá que está establecido, recordemos que esto está tipificado en la ley nacional, la ley Ujú. 26.206, ¿sí? En donde se habla de esta necesidad y también el derecho de la educación, de la inclusión de los chicos con discapacidad en la educación común. Yo creo que acá hay un punto, por lo menos para mí, desde mi mirada, como un punto bisagra. Pasamos, o todas las personas, no quiero hablar de chicos porque hay algunos que son adultos, Ujú. no quiero hablar de niños. Pasamos del concepto de que toda persona con discapacidad tenía que estar aislada en un ámbito educativo de educación especial,
al opuesto, al pensar que todas las personas con una situación de discapacidad tienen que estar incluidas en un ámbito de educación común. Me parece que el término inclusión hay que discutir o Mm, por lo menos poner sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. La inclusión va a ser social. A mí me interesa que esa persona con discapacidad se inserte en el ámbito de la sociedad, que pueda desenvolverse y pueda tener una situación de vivencias en su entorno como lo tendría cualquier otro, o la inclusión solo la vemos desde el ámbito de la alfabetización y de lo escolar. Me ujú, parece que ese es un punto, al menos en principio, a poder poner en discusión. ujú, Yo entiendo las inquietudes de las familias, que son quienes muchas veces toman la decisión de la inclusión en educación común, pero creo que muchas veces en estas decisiones, o a veces también son los docentes que consideran que debe estar incluida una persona con determinadas características y apoyos en escuelas de educación común, pero a veces perdemos de vista a la persona. mm, A veces tomamos decisiones por las personas. ujú, Nosotros tomamos las decisiones por los otros, decidimos qué, cuándo, cómo, de qué manera, y creo que eso también se torna en situaciones discapacitantes. Por ahí creo que el modelo social hoy también está discutido y nosotros desde la facultad nos posicionamos en un modelo biopsicosocial, entendiendo que la discapacidad existe, no podemos taparlo, porque hay condiciones y apoyos que necesitamos generar en torno a la realidad que esa persona con discapacidad requiere. Si es una persona con una discapacidad motora, y vamos a necesitar recursos edilicios y físicos que puedan ser transformados para que esa persona tenga una efectiva accesibilidad. Si ujú, estamos hablando de una persona sorda, por ejemplo, vamos a necesitar un intérprete, vamos a necesitar recursos, por eso es importante tenerlo presente, pero no es la discapacidad, es la ujú, persona. Y en ese concepto de persona, esa persona desde la psicología y desde lo social interactúa con otros. Entonces lo importante es que ese contexto en el que esta persona se inserta no se torne en un contexto discapacitante, que termine generando mayores complicaciones que alegrías o que posibilidades a esta persona. ujú. No sé si soy clara, Bastante Noelia. clara, bastante clara. De hecho, paso a ejemplificar. A veces en las jornadas que se hacen de profesores o maestras y maestros en los colegios comunes que tienen chicos con discapacidad, siempre se plantea de qué manera hago este proceso de aprendizaje o de qué manera puedo bajar el conocimiento para que realmente se sienta lo que es el aprendizaje de este chico o chica con discapacidad. Y a veces los formadores o los docentes se encuentran con una brecha bastante grande, ¿no? Y que justamente la persona o el chico o chica con discapacidad no se sienta un número, un matriculado más, que pase a ser más un objeto que un sujeto, ¿no? Cuando también se dicen desde las instituciones, bueno, acá hay que darle un aprendizaje que sea logre la autonomía y cuestiones muy significantes de un montón de materias. Entonces, hay que trabajar más aún, tanto en los formadores como en las instituciones, este concepto de inclusión que usted habla, para evitar, Totalmente, ¿no?, esto. totalmente. Primero hay una realidad, por lo menos en la experiencia que yo tengo de haber trabajado en institución educativa, haber trabajado en escuelas comunes y desde mi trabajo acá en la facultad, donde la discapacidad en general genera miedo por Ujú, desconocimiento, no por otra situación, sino me angustia el desconocer y el saber qué herramientas o de qué manera interactuar con el otro. Eso ya nos bloquea. Entonces, esa situación de desconocimiento, esa situación de miedo que nos paraliza muchas veces al enfrentarnos con una persona con discapacidad, genera un contexto que, lejos de ser facilitador, se transforma en un obstáculo para el tránsito o que la interacción fluya y que la persona se pueda sentir incluida. Que faltan capacitaciones sin lugar a dudas, pero yo creo que acá hay algo mucho más importante desde mi punto de vista que falta, y es escuchar la voz de las personas con discapacidad, ujú, porque siempre somos nosotros los que decidimos, los que definimos, los que tomamos decisiones por el otro, sin escuchar la voz de los otros.
Cuando hay colectivos de personas con discapacidad, hay asociaciones de sordos, hay asociaciones de personas con discapacidad visual, hay colectivos de personas con discapacidad intelectual, hay colectivos con personas con discapacidad motora, y nunca son llamadas para ver qué piensan o qué consideran que debemos mejorar en el ámbito o en las trayectorias educativas sobre sus propios procesos. Ujú, ujú. Entonces, estamos siendo nosotros discapacitantes de la situación, porque somos los que decidimos del otro sin tener en cuenta la voz del otro. Y en esto a mí siempre me gusta traer una frase, el lema en realidad, de la Convención de las Personas con Discapacidad. Cuando surge la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, redactada por ellos mismos, en un momento ellos plantean nada de nosotros sin nosotros. Y sin embargo, ese lema, esa premisa nunca es tenida en cuenta, ni al ámbito, ni en el momento de pensar un diseño curricular, ni en el momento de tomar una decisión respecto a un apoyo específico o a una situación de inclusión o a un recurso que se pueda generar. Siempre la decisión viene desde el entorno, Ujú. que sería el entorno común, y no desde las propias necesidades o miradas de las personas con discapacidad en esto. Ana, en el Consejo Federal de Educación hay docentes de educación especial tomando decisiones. Se consulta, por supuesto, hay docentes de educación especial, pero no está la persona con discapacidad. A eso me refiero. Sí. Que cuando vos tomás una decisión, a ver, yo puedo tomar la decisión de decir si, por ejemplo, el cuadrito del intérprete en una situación comunicativa es correcta, donde está ubicado, el tamaño y demás, para las personas sordas. No, son ellos los que te pueden decir. Mirá, no lo vemos, necesitaríamos que estuviese más grande. Son ellos los que te pueden servir como los mediadores, porque en realidad es para ellos. Ujú, ujú. La verdad es que es un tema realmente muy amplio para seguir discutiendo y también llevándolo a la difusión para las familias que tienen chicos y chicas con discapacidad, como también para las familias que muchos chicos dicen, bueno, tengo un compañero con discapacidad y no sé cómo abordarlo en el recreo, ¿sí? Y creo que eso es también un proceso educativo que tiene que ver con la inclusión y con esta autonomía que se busca justamente desde ese aspecto. Desde ya, Ana, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, quería preguntarte corto si hay alguna discapacidad que todavía no se pueda garantizar dentro de las clases o escuelas comunes. Y en realidad eso va a depender de la persona. No es Mm. que exista una discapacidad sí Ujú. y una discapacidad no, porque va a depender de muchos factores. Bien. No Ujú. no es una cuestión de la discapacidad o no, sino, como te decía recién, de este fenómeno biopsicosocial que tiene un montón de conductas y de miradas y un entorno y un contexto que acompaña. Bien. Sí, en esto una cosa cortita que me Sí. parece importante, que yo creo que hay que trabajar mucho con las instituciones, pero también con las familias, Ujú. porque tener un hijo con discapacidad no es malo, y que un hijo con discapacidad vaya a una escuela especial no está mal. Me parece que seguimos parados en ese esquema de que si tenemos una persona con discapacidad que va a una escuela especial es como si fuese eh, no sé, menos importante o O que menos... puede ser segregado. exacto, y Ujú. me parece que sobre eso hay que trabajar Bien. un montón. Doctora Ana Sisti, decana de la Facultad de Educación, profesora, especialista en sordos y en terapias del lenguaje. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, Que tenga buenas tardes. igualmente. Bueno, seguimos entonces con apuntes, hacemos un pequeño corte, agradecemos a Ana Sisti por este interesante tema y después seguimos con otra temática dentro de lo que es en este apunte día miércoles 9 de agosto.